Ahí está. Bueno, arrancamos, vamos al libro de Filipenses. Estamos, bueno, ya algunos saben, pero casi todos entiendo. Gracias al Señor, eh, hace 2 miércoles ya arrancamos a estudiar Filipenses, arrancó Daniel con la primera parte, siguió Pedro el miércoles pasado. Bueno, ahora me toca a mí avanzar un poquito con el estudio de esta preciosa carta. Saben que es una de las cartas que Pablo escribe en la prisión, ¿sí? Se cree que él tiene que él escribe esta carta en su primer encarcelamiento en Roma, lo que narra Hechos capítulo 28. Después se cree que fue libertado y ya pedí un poquito de agua. Y que luego sí volvió a ser encarcelado y finalmente muere en Roma decapitado, ¿no? Así que vamos a leer Filipenses, vamos a leer un poquito más atrás de donde dejó Pedro, para que vamos retomando la idea, vamos a mirar un poquito desde el versículo 19 en adelante, hasta el 26, pero vamos a tomar del 15 la, la, la lectura, ¿sí? Filipenses 1, capítulo 1, versículo 15. Dice lo siguiente: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará para mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Pedro. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Bien, ustedes saben que donde dejó Pedro mostraba que había gente que predicaba al Señor, pero no lo hacía con motivaciones honestas, ¿sí? Lo hacía con motivaciones deshonestas. Pero, más allá de que las motivaciones sean deshonestas, predicaban bien, predicaban a Jesucristo igualmente. Entonces dice, bueno, por pretexto, por verdad, por H o por B, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Hay casos donde Pablo tiene que denunciar, ¿no? Por ejemplo, carta a los Gálatas, él dice, hay gente que está predicando otro evangelio, esto es otra cosa. Esto no va. Pero acá, predicaban bien, predicaban a Cristo, había gente que se convertía por algún lado o por otro, con motivaciones honestas o deshonestas, Cristo era anunciado. Y los que pensaban añadir aflicción a sus prisiones, se encontraban con que en realidad él se gozaba en que, de alguna manera, aún podemos decir a los ponchazos, pero la obra del Evangelio avanzaba. Más gente creía en el Señor. Más gente se encontraba con Jesucristo, más gente pasaba de muerte a vida. La misión que el Señor había encomendado estaba cumplida. Eh, entonces, va a empezar a narrar acerca de un conflicto. Él piensa y está eh, seguro que él va a ser liberado. No sabemos si era por una convicción espiritual o había tenido efectivamente una revelación de parte del Señor, pero él sabía que iba a ser liberado de esa prisión, eh, iba a tener la posibilidad de volver a salir a predicar el Evangelio, de volver a salir a fundar iglesias, de volver a salir a enseñar la palabra. Esa era la confianza que él tenía y su confianza estaba basada en que Jesucristo iba a ser manifestado.
en su cuerpo y en su vida. Y esa era la confianza que tenía. Ahí vimos que, bueno, ahí estamos trabajando por ahí cuando hablamos cuando hacemos este pequeño estudio con un pequeño bosquejito. eh, y, y, y bueno, y el título de esta sección es Cristo es manifestado en nuestro cuerpo y vida, así como el anterior a Cristo es manifestado en los sufrimientos, ¿no? Y el punto importante que creo que es de destacar es que de alguna manera Cristo se manifiesta, el Señor se manifiesta. Y el Señor, y la palabra del Señor llega a la vida de las personas. Y eso es lo que está bueno. Y eso es lo que nos alegra el corazón. Y eso le alegraba el corazón a Pablo también. Esperemos que nos alegre el corazón. A veces nos alegra el corazón por cuestiones triviales de la vida, del día a día, que nos va bien en algo, pero las cuestiones más profundas son las que Pablo nos muestra acá que verdaderamente generaban alegría al corazón. Eh, y cuando llega el versículo 21, que acá viene quizás el meollo de todo este apartado, él va a plantear una realidad, ¿no? Dice, para mí el vivir es Cristo. Y ese era el lema de su vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, decía, escribiéndolo acá. Ese era el lema de su vida. Y ese es el lema que también tendríamos que incorporar y encarnar todos nosotros, ¿no? El vivir es Cristo. Eh, Después vemos de qué manera conseguimos el puchero de todos los días. Después vemos de qué manera formamos en la bondad del Señor un hogar. Eh, Seguramente que es un ministerio central y fundamental el que el Señor nos encomienda, que es construir una familia de acuerdo a los modelos que Él nos da. Pero en algún momento uno tiene que también descansar en Él y decir, bueno, si Él nos dio esta familia, Él se va a encargar también de sustentarla, ¿no? A veces nosotros nos da vueltas en la cabeza un montón de cosas y a veces es muy difícil abstraerse, ciertamente, pero como cantábamos hoy, ¿no? Si Él cuida de las aves, Él cuidará también de mí. Y quizás esto también tenemos que incorporarlo, ¿no? Dice, el vivir es Cristo. Y acá, y lo que viene después es muy ya, ¿no? Porque la frase la conocemos de hace mucho, pero cuando uno se despoja de todo lo que fue quizás aprendiendo durante muchos años y lo agarra de cero, parece una locura decir, el morir es ganancia. Parece una locura. Y ustedes fíjense que se quedan más cosas, dice, pues, si vivir en la carne resulta en mi beneficio la obra, no sé qué escoger. Estoy puesto en estrecho. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor. Ahora fíjense una cosa. Nosotros estamos acostumbrados que a veces nos aferramos a la vida como un pensamiento egoísta. Ahora, en el caso de Pablo era al revés. El pensamiento egoísta era estar con Jesucristo. Y el estar acá era el pensamiento, llamémosle altruista, de cumplir con la misión que Dios le da. No sé si no me queda otra. Él estaba convencido, ahora vamos a ver cómo desarrolla, porque él llega él tiene un conflicto interno, pero también lo resuelve, ¿no? Y eso es lo interesante. Y vamos a ver cómo lo resuelve. Pero lo interesante es esto. En realidad, el morir es ganar. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Si yo tengo que ser egoísta, si la decisión dependiera de mí, dice Pablo, no lo dudo, pero ni lo dudo. Pero nosotros la pensamos diferente siempre, nos agarramos a la vida, a la tierra. ¿Acaso? Claro, sí, sí, sí. Hay una frase que decimos, bueno, comemos una rica comida y después nos dormimos una siesta que se la pedimos prestada a la muerte. Claro, pero prestada, regalada, no la queremos, ¿no? La queremos prestada, nada más la siesta. Pero fíjese que lo que plantea Pablo acá es diferente, es totalmente opuesto. Increíble. El morir es ganancia. Pero, paremos un poco la pelota. Sí, es cierto, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero, paremos un poco la pelota. A ver, ¿es lo que Dios quiere? ¿O Dios me tiene para otra cosa? Dice, si el vivir a la carne resulta en mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, claro. Deseo estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Claro, Tenía que cumplir la misión. había una misión que cumplir. Había algo que era muy bueno, él deseaba, con todo el corazón, si se quiere, y ciertamente morir es ganancia, claro, estar con Cristo es muchísimo mejor. A veces no nos entra en la cabeza, nos cuesta, eh, uno la trata de pensar y más o menos, de acuerdo a la información que la palabra de Dios nos da, uno más o menos la llega a comprender, pero a las trompadas. Pero también es esa parte. Uh-huh. Está muy confiado en que Dios tiene que venir. Bueno, sí, ahí hay un tema. Ahí lo Sí, tenemos por fe, lo vimos. sí, ahí hay un tema, puede ser, sí. Pero tal vez decir voy ahí, quiero estar ahí. Sí. Otra vez decir quiero estar ahí, pero no sé cómo es. Sí, sí, sí. Él, eso es cierto. Hay un tema. Él cuenta, escribiendo a los Corintios, capítulo 12, él fue arrebatado hasta el tercer cielo, sí. Y justamente de esto quería también conversar algo. Les fueron dadas palabras que a ningún ser humano le fueron dadas para expresar. Hay cosas que no tenía permitido contar. E incluso a partir de ahí, ¿viste? Para que no me exaltase desmedidamente, para que no me agrandara, le mandó un aguijón en la carne, ¿no? Y él pedía para que ese aguijón se fuera y yo le respondía que bastante mi gracia. Ahora, es cierto, vamos a parcializar esto acá. Tenemos que entender, nuestra expectativa es de eternidad. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Y a veces lo entendemos intelectualmente, pero en el día a día vivimos con otra mentalidad. Y tenemos que entender que es así. No hay nada mejor que estar con Él. Dice el libro Apocalipsis, hay sobre el final, ¿no? En capítulo 21, el versículo 4, dice que cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y no hay nada más alentador que pensar que cuando tengamos que derramar alguna lágrima acá en la tierra por X situación que nos puede llegar a suceder, hay un Dios que va a enjugar toda lágrima. No va a quedar ninguna, y no habrá más amor, no habrá más llanto, no habrá dolor. Las primeras cosas pasaron. No va a haber secuela. Vienen las cosas nuevas, exactamente, no va a haber secuela. Entonces, ese es un primer punto que creo que es central y es esencial. Ahora, lo llamativo es que justamente el estar con Cristo pensando que esto es muchísimo mejor era el pensamiento egoísta. Increíble. Nosotros el pensamiento egoísta es al revés. Pero bueno, dice, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ojo, la vida en la tierra no está determinada por una X cantidad de años, más allá que todos tenemos una expectativa de vida. La vida en la tierra está determinada por el propósito de Dios. Lo hemos visto varias veces cuando leímos el Salmo 139, por ejemplo. ¿Sí? En tu libro estaban escritas todos los días, dice originalmente, de las cosas que me iban a suceder. Es decir, los días que tenemos en la tierra son una decisión de Dios, de acuerdo a un propósito específico de Dios. Me acuerdo, y vuelvo a contar la misma historia, ¿no? de un hermano del pastor David Ruiz que perdió un hijito a los 3 meses de vida del nene. Y él decía, uno de los pasajes que más los consolaba era el Salmo 139. Porque, claro, él encontraba con que, también el Salmo 90 y demás, que la vida de su hijito había cumplido con el propósito de Dios durante los meses que le tocó vivir. Había recibido todos los abrazos que tenía que recibir, había recibido todos los besos que tenía que recibir, había enseñado con su pequeña gran vida un montón de cosas. Y el propósito de Dios se había cumplido en él. Y a lo mejor pueden ser 3 meses o pueden ser 120 años, pero no lo sabemos. U horas. Y no sabemos, como el caso de horas. Pero no lo sabemos. Pero el propósito de Dios está dado justamente para cada persona sobre la faz de la tierra. Y él sabía que dar la carne era más necesario. Todavía no era el tiempo de partir.
Una cuestión de propósito. Había una cuestión de propósito, sí, señor. Había una cuestión de propósito. No era el tiempo de partir todavía. ¿Le hubiera gustado? No. No era todavía el tiempo de partir. Si él tuviera que haber elegido, primero que no sabía que, no hubiera sabido qué elegir, ¿no? Porque dice, estoy puesto en esto. Si él tenía que elegir con criterios egoístas, ni lo dudaba. Se tomaba el buque. Eso pasa que ninguna persona por ahí, o no nos damos cuenta, pero te pasan cosas, algo personal, por la serie que tuve, que Sí. por ahí creo que no era el momento, porque se dan humanamente las cosas, que estaría acá. No, seguro. Entonces yo. ¿Eh? ¿El micrófono? No, ¿Quiere el micrófono? no. Dale, compartilo así. A ver, acércaselo, Pedro, no sé si llega. Sí, creo que llega. Dale. No, decía que lo que dice Esteban, que nos pasa en la vida y no nos damos cuenta, que a veces nos pasan cosas increíblemente que Dios te haya rescatado. En el caso del presidente, que no podría haber estado acá hoy por la gravedad que fue y que no tomé la conciencia, como decía, porque siento como que fue algo liviano, pero viéndolo de frente no fue tan liviano, porque Dios debe tener, todavía no es mi hora, y debe tener un propósito en mi vida, más allá de mis pecados, que no era el momento. Y a veces vos te levantás o te vas a dormir a la noche y al otro día no te despertás. Y no te con nadie, y no estuviste enfermo, en una vez se veo, porque pasa muchas veces. Ese es el momento de la persona. Y en el caso mío, en varias ocasiones, como el accidente que tuvimos con Jenny, fue esto, un tipo de cosas, es como que Dios te va avisando que no es el momento, es tu momento. Y cuando menos te descuidas, momento. Entonces a veces no tenemos en cuenta, cuando nos van pasando las cosas, la dimensión de. Porque miramos, uy, sí, que Dios te ayudó, uy, Dios estuvo con vos. Claro, pero nos quedamos con eso. Y no profundizamos que no fue más mayor, el por qué no fue ahora. Entonces ahí vos te das cuenta que Dios tiene algo más allá que nosotros no vemos. Indudablemente que es así, ¿no? Y bueno, entonces, retomando, gracias Néstor por compartir el testimonio, ¿no? Retomando también la idea de lo que decía el apóstol, dice, bueno, ver la carne más necesario por causa de usted. Y tiene una resolución este conflicto interno, ¿no? Porque si miramos el versículo 25, dice, confiado en esto, sé que quedaré. Él tenía claro que se iba a quedar. Antes había dicho que iba a ser liberado, no solamente que se iba a quedar, iba a ser liberado de la prisión. Aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hay una resolución. Sé que voy a quedar. Lo importante no son mis deseos personales, más allá de que puedan ser muy piadosos inclusive, ¿no? Decir, bueno, yo prefiero estar con el Señor, que es muchísimo mejor. Muy piadoso, pero no era lo que yo quería en ese momento. No era el propósito. Y dice, confiando en esto, sé que voy a quedar. Yo sé que todavía tengo una misión que cumplir, que sé que todavía me queda mucho camino por recorrer, mucho hilo en el carretel, como le quieran decir. Confiado en esto, sé que quedaré. Ciertamente, muchas veces pasamos por conflictos los cristianos, ¿no? Ahora, lo interesante es que este conflicto que pasa Pablo no es entre algo bueno y algo malo, no es entre algo bueno y algo mejor. Y está bueno cuando el creyente puede ir avanzando y creciendo la fe, porque se van presentando conflictos y decisiones en donde quizás las cuestiones no es si tengo que hacer el bien o hacer el mal, sino la cuestión es, tengo dos cosas buenas para hacer, pero hay una que es mejor que otra. Y, y eso está bueno llegar a ese punto. Obviamente nosotros generalmente tenemos que tomar decisiones y a veces tenemos cuestiones éticas en el medio y demás. Bueno, está bueno también llegar a ese nivel, ¿no? Como llega el apóstol. Pero
Ciertamente, también me lleva a pensar que tenemos que evaluar cómo tomamos decisiones. Porque claro, el apóstol dice, bueno, yo tengo estas dos situaciones, ¿no? Entre algo bueno y algo mejor. Sé que si dependiera de mí, me manejaría egoístamente, yo elegiría esta, pero sé que lo que Dios quiere es esto. Sé que va a pasar esto, lo que Dios quiere. Y bueno, de esa manera entonces yo me conduzco y sé que el Señor va a abundar en gozo para mi vida y lo va a hacer. Y lo va a hacer de alguna u otra manera, lo va a hacer. Y voy a seguir ministrando para su provecho, para su gozo, para su alegría, que también va a ser el mío al final de esto, ¿no? Eso, a veces pequeños momentos, pequeñas decisiones, pequeñas situaciones muy puntuales que a veces uno dice, bueno, son cuestiones nimias en algún momento o que no afectan a nadie, pueden afectar a muchas personas a lo largo de la historia. Bueno, con el apóstol realmente afectó a millones de personas, ¿no? Porque él no muere en ese momento, es liberado, sigue desarrollando su ministerio. Bueno, pasan muchos años para que después tenga que volver a ser encarcelado y ya tenga una sentencia de muerte sobre su cabeza, ¿no? Eso lo narra cuando escribe la segunda carta que le escribe a Timoteo. Pero dice, confiando en esto sé que voy a quedar, para vuestro provecho, para vuestro gozo. Eso es eh, eh, una sensación que la Biblia le da un nombre, y es un nombre muy claro, muy preciso, es certidumbre. Y está muy bueno cuando pasamos y podemos tener una real y segura sensación de certidumbre en lo que hacemos. Dice el versículo 25, dice, confiando en esto sé que quedaré. Originalmente la expresión es, estoy persuadido de que me voy a quedar. Como decía un viejo presidente, estoy persuadido de esto y estoy persuadido de lo otro, ¿no? Estoy persuadido de que va a ser así. Eh, y bueno, la verdad que por ahí ya la hora se nos vino encima, ¿no? Y quizás sea cuestión de resumir, pero me gusta que nos quedemos con esta idea, ¿no? Lo que significa estar con Cristo, que es muchísimo. Lo que significa también, a veces, quizás lo que es muchísimo mejor para uno, no es lo que Dios quiere para nosotros. Y el apóstol lo tuvo que vivir, afrontar y enfrentar. Y también tener presente de que Dios nos puso acá con una misión, que no está esperando que tengamos una mentalidad escapista. Ciertamente a mí me gusta a veces estudiar profecía y demás, pero a veces eso tiene un costado eh, que no termina de ser del todo bueno. Decir, bueno, nos vamos y que se prendan fuego todos los demás que se queden, y no es esa la idea. No es esa la idea de Dios. No tiene nada que ver. Dios tiene un plan, sí, para su iglesia, para Israel, para la humanidad, para las naciones, etc. Dios tiene un plan. Sabemos que, digamos, hay distintos grupos y cada grupo va a jugar un rol en ese plan de Dios, en ese plan perfecto, pero no puso su iglesia para que esté pensando en rajarse, en escaparse. Bueno, Pablo decía, si yo tengo que pensarlo egoístamente, y sí, capaz que me gustaría, pero no, no hay una misión que cumplir, hay cosas que hacer, hay tareas que desarrollar, yo los puse con un motivo. Piensen siempre buscar el propósito que Dios tiene para ustedes. Y sí, algunos dicen así. Y a veces, ¿a quién no se le ha escapado eso, no? Pero bueno, afortunadamente la palabra nos muestra con claridad a dónde tenemos que ir. Y termino con esto. Años más tarde, varios años más tarde, como decía, ya llega eh, la segunda carta a Timoteo, que como decíamos es la carta de despedida. Años más tarde, él se encuentra que ya tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza y escribe con la sentencia escrita esa segunda carta. Es una carta eh, de un gran amor pastoral, una carta de despedida también. Y ustedes saben cómo termina, ¿no? Casi terminando, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman tu venida. Ahora,
había otro camino recorrido hoy. Y Dios sí le había mostrado que quizás, bueno, ahora sí es el tiempo. Ahora sí vas a recibir el premio, ahora sí recibís la medalla, como le quieran llamar. Ahora sí es el tiempo. En aquel momento no lo era. Bueno, nosotros también tenemos que vivir con esa expectativa, ¿no? ¿Cuándo puede ser y cuándo no? No lo sabemos, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos cosas que hacer acá. Está bueno mirar la eternidad como expectativa, ¿no? Con alegría de saber lo que Dios tiene pensado para nosotros. Está bueno no esperarlo sentado, exactamente. Así que bueno, esperemos que el Señor nos guíe, que el ejemplo del apóstol nos inspire, nos lleve por el camino que Él quiere llevar. Seguramente a partir de ahí, una vez que sabe cuál es su propósito también, Él tiene que mandar y tiene que dar instrucciones, tiene que hablar sobre la conducta, que es lo que viene después. Esto también puede ser manifestado a través de nuestra conducta, es el tema que viene para el próximo miércoles. Nuestra forma de vivir, prácticamente. Vivir, y con todo lo que ello implica. Pero bueno, eso ya es tema para la siguiente reunión, no vamos a quemarlo demasiado, pero sí entendamos esto. Esto, como hemos escuchado, es magnificado a través del sufrimiento también, como hemos escuchado cuando Pedro le tocó, como hoy hemos visto Cristo manifestado en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y también, llegado el caso, en nuestra muerte. Cristo también es manifestado en la vida diaria, en el comportamiento del día a día, en nuestra conducta, es lo que vendrá la próxima parte del estudio. Así que bueno, vamos a orar para terminar. Agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento, por este, Señor, regalo que vos nos diste a través de tus palabras, donde hemos encontrado y encontramos y seguimos encontrando tantos ejemplos, Señor, de lo que vos querés hacer con nosotros. Señor, gracias porque el apóstol nos muestra es el camino de excelencia. Y Señor, estemos inspirados por su ejemplo, inspirados por tu obra, inspirados por la palabra que nos has dejado, intentar al menos ir por el camino de excelencia que hemos ofrecido. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, que podamos vivir conforme a tu propósito, Señor, siempre. Eh, como decía el apóstol, que el vivir sea Cristo. Y también, ciertamente, la expectativa de eternidad puede ser una realidad. Una realidad que entendamos que es mejor que la realidad presente, pero que también no va a venir hasta tanto el propósito tuyo no se cumpla en nuestra vida. Señor, danos la guía, el discernimiento, el entendimiento para siempre alinearnos con tu propósito, con tu plan y poder saber efectivamente y saber y estar plenamente seguro de cuál es tu propósito en el lugar que nos has puesto cada uno. Agradecemos. Nos ponemos en tus manos una vez más. Te pedimos que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada familia de los que estamos aquí, de los que no estamos, a cada familia de la congregación. Que bendigas las personas por las cuales estuvimos eh, orando hoy. Te pedimos por Francesquita para que ores con poder en ella, para que sostenga su familia. Oramos, Señor, por toda esa familia. Y, Señor, lo ponemos todo en tus benditas y gloriosas manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.